En el tatami dejó huellas que aún no se borran. Su nombre, Wilfredo School, resuena con fuerza en los pasillos del judo cubano, no solo por su talento, sino por la promesa de grandeza que nunca llegó a cumplirse por completo. Nacido con la fuerza de un guerrero y el corazón de un maestro, Wilfredo representó a su país con orgullo, disciplina y humildad. A una edad en la que muchos apenas comienzan a soñar, él ya escribía historia. Pero el destino, impredecible e implacable, detuvo su camino de forma trágica. Un accidente automovilístico silenció su vida, pero no su legado. Hoy contamos la historia de un judoka excepcional, de un joven cuya pasión por el deporte trascendió las medallas. Esta es la historia de Wilfredo School, el campeón que partió demasiado pronto, pero que sigue luchando en la memoria de todos los que lo conocieron. Estamos ya en el barrio de School, en la cuadra de School, llegando a su casa. Una casa que es esquina. A ver, así ahora. Aquí vamos llegando a casa de School. Vamos a casa de la mamá. Buenas. Buenas, la madre de School, la mamá de School. Sí, la abuela de... Ah, la abuela de School. La mamá de School. Verdad, la mamá de... Ah, ok. ¿Puedo pasar? Sí, puede pasar. Ay, gracias, mi vida, con permiso. Sin problema ninguno. Sí. Puede pasar. Bueno, mire, yo soy la mamá de School. Era mi primer hijo. Y siempre él quiso ser deportista desde los 10 años, 11. Ya él sentía el judo de él. Y tiene una competencia, si cumplió los 12 años, en la IDE y gana el primer lugar y se gana la beca. Y entró sin cumplir los 12 años en la IDE Martí de Papá. Ahí hizo hasta que salió del 3. Terminó el sexto y de ahí secundaria y prepa. Entonces, veía que en esa época era el profesor de él y le gustaba mucho como él se desenvolvía haciendo el judo. ¿Y qué hizo? Tuvieron una competencia allí mismo en la escuela y él lo ganó y le dijo, te ganaste la beca. Y desde ya. La primera medalla que él gana de 14 años a donde es la Isla de la Juventud. Y de ahí para acá, todas fueron, inclusive, le voy a enseñar después el periódico, que él en las competencias le quitó el primer puesto a 2 o 3 famosos. Se gana la beca y le fue muy bien desde que él entró, fue muy exitoso. Veía que hoy es muerto, tenía mucho delirio con él y quiso que él se hiciera grande y lo hizo. Y entonces, gracias a él, empezó a viajar y encargó su hija de 16 años. Su primer viaje que existe, mire la medalla, fue a Mongolia con 16 años y dejó encargado que atendiéramos a la mamá de la muchacha que estaba en casa. Él le puedo decir con satisfacción que paseó medio mundo, porque fue a todos los lugares que había competencia afuera, lo llevaban ahí. Y veía muy contento con él por los resultados que él tenía. Pero a él le gustaba mucho el judo, él era enfermo a judo. Y
la hija también salió gustándole el judo, lo que por problemas de salud tuvo que abandonar. Su aniversario de Yo, bueno, yo soy la hija de Cool, yo Andrés Cool. Cuando mi papá falleció yo era muy pequeña, solo tenía 8 años. Aquí, mira, tengo una foto donde yo estaba pequeña, él está con mi mamá. Y ya, con algo de recordatorio de yo pequeña con él y mi mamá. Bueno, ya como había dicho, para el crecimiento mío sin él fue bastante difícil, porque yo era muy apegada a él. De hecho, ya te expliqué que convivía con él aquí, con mis abuelos. La ausencia de él me afectó demasiado, pero aún me sigue afectando, pero nada. Sigo hacia adelante, siempre recordándolo, teniendo aquí en mi corazón. Y aquí en mi casa nunca se ha dejado de mencionar. Jamás, siempre él está presente. Y hay fotos de él, yo tengo fotos de él también en mi casa. Siempre está presente en mí. Bueno, un gran saludo a este ya gran equipo de profesionales de la divulgación de la realidad del judo cubano dentro y fuera del país, activo y retirado, formando parte de la enciclopedia de judo cubano, así como saludo a todos los que están presentes en sintonía con este programa en este momento. Hoy hacemos un recordatorio de un atleta excepcional del judo cubano como lo fue Wilfredo School. Yo tuve el honor de participar en lo que fue la captación en los Juegos Escolares para su ingreso a la ESPA Nacional. Conjuntamente con los profesores Vicente Leal, también estaba Alemán y Mayarí. Nosotros hicimos la captación y comenzamos a hacer un entrenamiento para los Juegos Juveniles de la Amistad que se iban a celebrar en 1978 en Mongolia. Dicho sea de paso, fue su primera competencia internacional. Una anécdota importante de ese viaje fue que haciendo escala en Alemania, vía Mongolia, nos percatamos de una lesión que tenía él en el pulgar izquierdo, de la mano izquierda, y yo lo llamé y le pregunté qué le había pasado y todas esas cosas. Gracias, fue un accidente que tuvo fuera del entrenamiento, no dentro del entrenamiento, pero él quería participar de todas formas y nos percatamos tarde. Allá estando en Alemania, yo lo llamé y le dije la importancia que tenía la competencia y cómo debía él trabajar en cada momento, quitarse lo que era el vendaje ese antes de la competencia, y así fue como nosotros pudimos trabajar con él. Él de manera valiente aceptó, lo hizo así de esa forma, compitió, realizó 5 combates, de los cuales los 5 lo ganó y obtuvo la medalla de oro. También podemos decir que fue un atleta muy, pero muy disciplinado, puntual en su trabajo. Fue un atleta que docentemente estaba bien preparado y también en su aspecto personal mantenía un buen aspecto personal y un estado social bastante aceptable en todos los aspectos. Era muy jocoso y así estaba. Como acompañante de Wilfredo teníamos también aquí otros atletas que formaron parte de ese equipo, como fue Rolando Yoyi Rodríguez, que también obtuvo oro y fue el atleta más destacado de ese evento. Estuvo también Orlando, que era de Villa Clara, y Pared también, que también era de Villa Clara. Ambos tuvieron medalla de bronce, así como Pablo Hernández, que obtuvo su medalla de bronce. Fue un evento donde realmente Cuba obtuvo su primer lugar
por primera vez obtuvimos primer lugar en esos juegos, en los Juegos de la Amistad. Hasta aquí la anécdota que puedo yo darle a usted sobre la participación. Llegando a Cuba, el atleta Wilfredo School fue seleccionado para la selección nacional, en nombre de su mismo trabajo que había realizado, y por tal motivo creo que se lo merecía él y muchos de los atletas que en esos momentos estaban en la selección juvenil. Gracias a todos, una vez más le doy las gracias al gran equipo que nos está acompañando en estos momentos de PIAPA. Realmente están haciendo un trabajo muy meritorio, y se lo va a agradecer no solo el judo cubano, sino toda la población deportiva de otro deporte, etcétera. Hola, buenas tardes, señores. Aquí le habla Pablo Hernández Manrique, alias Angola. Todo el que me conoce, soy judoka de la selección nacional, que estuve muchos años. Y bueno, aquí hoy vengo a hablar sobre un gran amigo, un hermano muy querido, y quiero recordar porque es como mi familia. Es un judoka excepcional y multimedallista. Y aquí estoy hablando hoy de Wilfredo School Castillo, de Ciudad de La Habana, de reparto Siboney, San Miguel del Padrón. Me siento un poco así porque me duele todavía. Aquí quiero recordar un atleta de 71 kilogramos, fue multimedallista, lo conocimos el año 78 en la I de Martínez Barbados, y ahí estuvimos un año con el entrenador Roberto Bertía Valdivier. En el 79 pasamos a la ESPA Nacional, competimos en el Campeonato Nacional Juvenil de Villa Clara, donde él fue medallista de oro y el atleta más destacado. De aquí pasamos a la ESPA. En la ESPA fuimos seleccionados para participar en los Juegos Juveniles de la Amistad en Mongolia, donde él y Rolando Rodríguez fueron los medallistas de oro. Él fue uno de los más destacados, el más destacado. Uno tenía un judo exclusivo. Y ahí, en ese año 79 para el 80, nos preparamos. Él estuvo seleccionado, lo llamaron de la preselección para que fuera apoyo por el preolímpico, la Olimpiada de 1980 de Moscú. Ese año, tuvimos nosotros mucha preparación, entonces tuvimos resultados internacionales, como el campeonato juvenil, panamericano juvenil, donde estuvo medallista. Y de ahí, fue campeón nacional, campeón panamericano, con una lesión de un dedo, y así fue campeón panamericano. Y ahí campeón de José Ramón Rodríguez, multimedallista. ¿Para qué vamos a decir? Da la coincidencia que es una anécdota que nos unió. Nosotros éramos, éramos un matrimonio deportivo, porque siempre andábamos juntos y en cada competencia teníamos nuestro entrenador, pero nos guiábamos. Yo tanto lo dirigía a él como él me dirigía a mí, y que inclusive cuando viajábamos juntos éramos compañeros de cuarto, infinidad. Incluso su madre se llama Mercedes, igual que la mía. Y esto, como todo el que lo conoció, era un carismático amigo, luchador, muy táctico, infinidad de cosas. School, incluso, no sé qué decirle. Por decirle, no sé, me siento un poco de él, porque la gente sabe bien quién fue para mí Wilfredo School. Hola, mi nombre es Marisa Pérez, fundadora del judo
femenino de Cuba, capitana del equipo de judo femenino de Cuba. Pero bueno, en este momento no me toca hablar de mí, en este momento me toca hablar de Wilfredo Skull, un guerrero, un gran atleta que no le tenía miedo a nada. La anécdota que puedo decir de Skull es que yo le agradezco mucho donde quiera que esté. Yo cuando entré al equipo nacional era 48 kilogramos. Y después, al cabo del tiempo, me costaba mucho hacer 48 kilogramos. Pero todavía no podía pasar de categoría. Tenía que esperar ahí los 48 kilogramos. Entonces me costaba mucho bajar de peso. Y yo me recuerdo que un viernes teníamos tope nosotros. Y desde jueves de noche terminé de entrenar y me meto en la sauna a bajar de peso. No, primero me fui a la pista, a correr la pista. Llegué de correr la pista, me peso y tenía 48,500. Digo, ay, Dios mío. Digo, me voy a meter en la sauna. Me metí en la sauna y estaba Skull, como todo el mundo le decía. Muy poca gente le decían Wilfredo. Me meto como 30, 40 minutos. Vuelvo a salir, me vuelvo a pesar y 48,300. Digo, está bien, pagué 200. Vuelvo a meterme en la sauna. 30 minutos más en la sauna. Vuelvo a salir, 48,300. Digo, ay, Dios mío. Vuelvo a meterme en la sauna. Estuve como 50 minutos. Vuelvo a salir, me vuelvo a pesar y 48,300. Tenía una tristeza y una amargura tan grande. Digo, ay, mañana tengo tope, Beitia me va a decir pile de cosas, no me vas a hacer el tope, y me estaba preparando para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Bueno, me volví a meter en la sauna, muy triste, muy angustiada, y dentro de la sauna empiezo a llorar. Y me dice Skull, que él sí se metía en el tiempo en la sauna, no sé cómo aguantaba tanto ese hombre en la sauna. Y me dice, ¿por qué me decía la guerrera? Dice, ¿qué te pasa, guerrera? Digo, ay, Skull, sabe que, viste que mañana tenemos tope y no bajo los 300 gramos eso. Corrí la pista, corrí 10 vueltas a la pista y nada, me he metido 2 veces aquí, tuviste, salgo, entro y no bajo los 300 gramos. Y Beitia mañana me va a decir pele cosas y no me deja topar y capaz que no sé, que tenga problemas. No sé cómo él hizo. Y me empezó a hablar de su vida, me empezó a hablar anécdotas del cotorro, porque salió del cotorro. Me empezó a hablar de Beitia, me empezó a hablar de las mujeres. Bueno, estuvimos un tiempo, yo me reía como loco con él, porque él era muy simpático. Y sabe que le digo, ay, Skull, me voy, porque mira que ahora me ha cogido y mañana tengo que levantarme temprano, voy a pesarme y si no bajé los 300 gramos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Muchachos, fui a pesarme, 47,9 pesé, fíjate, lo mío era de aquí. Me bañé, le dije, Wilfredo, gracias, me metí, porque bueno, todo el mundo que estuvo en el Cerro Pelado sabe que cuando tú entras, a mano izquierda están las taquillas, después entras a una puerta, están los baños, y atrás estaba la sauna. Y bueno, me fui más contenta, llegué a casa, no quería tomar agua, dormí, porque viste que todo el mundo que baja de peso sabe todo el trabajo que se pasa. Al otro día me levanté temprano, bueno, fui para el Cerro Pelado, el primero que fui para la pesa. Me quité todo, no había nadie todavía. Y pesé 47,9. Quiere decir que me fui, bajé los 300, tenía 47,9 cuando me fui al otro día. Y pesé 47,8. Quiere decir que en el sueño bajé poco y nada. Pero bueno, ¿qué me importaba a mí? Si yo lo que quería era hacer el peso. Bueno, vino, creo que justo fue ese día que nos pesó. Y yo ya tú sabes, me subí en la pesa, yo me pesaba con mi truza, nunca me pesé en cuera ni nada. Todo el mundo sabe, no, conmigo no es misterio. Y
y ya me pusieron que había hecho peso, salí contentísima. Fui, desayuné poco y bueno, ese día gané todos los combates, increíble. No estaba fuerte, pero gané todos los combates y después le agradecí a Skull. Y esa es una anécdota que me queda para mí toda una vida, que algunas veces se puede lo que está aquí. Y hoy por hoy le agradezco a Wilfredo Skull haberme ayudado ese día. Yo creo que sin él ese día yo no hubiera podido hacer el peso. Porque me cerré tanto de que no, porque me iba y me pesaba. Buenas tardes. Hoy quisiéramos hablar de un destacado judoka. Él se llamaba Wilfredo Skull, un judoka de Ciudad de La Habana. Nosotros nos conocimos, o nacimos, mejor dicho, en el mismo reparto Siboney, San Francisco de Paula, Ciudad de La Habana. Desde niño siempre nos estábamos molestando ahí en el barrio. Wilfredo siempre me llevó a mí 4 años de diferencia, pero eso no era tan importante, sino lo importante era que sí nos relacionábamos en el barrio. Después cada uno nos gustó el judo, empezamos con el profesor Bertía en el Cotorro, después Wilfredo pasó a la IDE, después entré yo también a la IDE, ahí estuvimos. Él siempre estuvo 2 categorías encima de mí por la edad. Y bueno, Wilfredo Skull siempre fue una persona muy alegre, contento. Su condición física fue envidiable, ya que mantenía una postura muy buena y su aspecto físico era súper excelente. Después nos encontramos nuevamente en el equipo nacional. Un atleta excepcional. Cuando yo entré al equipo nacional, él automáticamente pasó a 86 kilogramos. Entonces, bueno, ahí fuimos a varias competencias internacionales donde podíamos ayudarnos mutuamente. Verdad que fue muy trágico la noticia cuando habíamos estado en un viaje, regresamos y falleció en un lamentable accidente de carro. Wilfredo era una persona que le gustaba mucho los carros. Su familia era muy activa en el judo. Yo los visitaba constantemente porque para ir para mi casa tenía que pasar por ahí por su casa. Entonces, con sus hermanos y todo, teníamos una gran relación. En este caso, Skull cuando competía realmente lo hacía con tremenda motivación. Como le dije, hacía Seonae, Uchimata, era muy técnico y tuvo resultados tanto nacional como internacional. Y panamericano también, que tuvo sus medallas. También me acuerdo cuando fue por primera vez a Japón, me trajo noticias y después, gracias a Dios, también yo pude visitar a Japón. Wilfredo, en una salida que tuvimos en Bulgaria, él le gustaba mucho los relojes. Entonces alquiló un reloj y me dijo, viste que este reloj ahora sí es el bueno, este reloj ahora sí marca la diferencia. Y después, como a los 3 días, se le empañó, se le mojó y cuando vimos el reloj era plástico por dentro, es decir, que lo habían estafado. Y bueno, eso fue algo que nos pasó ahí en Bulgaria y a veces uno comprando algo que no era de calidad, pero él sí le gustaba mucho todos los relojes. Yo creo que este homenaje que se le está haciendo a Wilfredo Skull es bien merecido. Poca gente ahora realmente lo conoce porque son nuevas generaciones, pero esperemos que con este video y esta motivación que estamos dando a conocer todos los resultados, el tipo de persona que era Wilfredo Skull, creo que va a quedar también en la mente de todos nosotros y las nuevas generaciones. Yo siempre dispuesto a dar a conocer todo lo que el deporte de judo ha hecho y en este especial a Wilfredo Skull, compañero mío, como lo dije. Primero, que nos crecimos en el barrio. Segundo, estuvimos en la I de Mártir de Barbados y nos encontramos en el equipo nacional. Quiero también destacar que el sepelio de Wilfredo se hizo con muchos honores. Hicimos guardia de honor donde él estaba expuesto. Y una cosa también muy importante, él se vistió con el kimono del equipo nacional. Entonces, eso quedó en memoria. Entonces, muchas gracias. Aquí estoy siempre para servirle. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que en el momento que pongan el video
salga este video y lo vean. Voy a hablar sobre uno de los mejores judokas que ha dado Cuba, que en paz descanse, que está en el cielo, pero el tiempo que estuvo conmigo en el equipo nacional, estuvo conmigo en la IDE. El nombre de este atleta se llama Wilfredo School. Quiero hacer un recuento sobre el día que falleció dicho atleta. Quería decirte que entrenamos por la mañana en Cerro Pelado y después que entrenamos él tenía que ir a San José de las Lajas a hacer una gestión. Pues yo sé de San José de las Lajas, me invitó para que fuera con él, para que lo ayudara, y junto a nosotros fue el otro atleta, se llama Pablo Hernández, llamado Angola. Y ahí fuimos a San José, fuimos al lugar, a unas fundiciones, de ahí fuimos a mi casa, a casa de mis padres, donde almorzamos. Recuerdo que mi mamá hizo un batido de mamey, muy rico, que lo hace mi mamá, y terminamos de almorzar, almorzamos y nos fuimos, viramos para atrás. Recuerdo que cuando viramos para atrás, fuimos a casa de Wilfredo, saludamos a la mamá, creo. Después ahí posteriormente pasamos a casa al trabajo del hermano. Después del trabajo del hermano fuimos a casa de su hija y después fuimos al trabajo de su papá. Como decíamos todos nosotros, después de todo lo que pasó, después de lo que pasó, todos decíamos que, todos no, pero por ejemplo yo y Pablo Hernández, Angola, decíamos de que él se despidió de toda la familia, porque todo lo que pasó. Bueno, ya cuando pasamos por casi toda la familia, fuimos para el Cerro Pelado, que es donde nosotros entrenamos. Era por la tarde, teníamos preparación física, terminamos de entrenar todos, pero más bien creo que, no me acuerdo qué fue lo que hicimos, creo que fue fútbol. Y entrenamos muy alegres, todo el mundo estábamos alegres. Después que terminamos el entrenamiento, él nos invitó, a mí y a Pablo, que quería ir, creo que era Marianao, no me acuerdo en qué lugar de La Habana, que quería ir a visitar a unas amistades, pero bueno, yo estaba muy cansado. Yo estaba muy cansado de entrenamiento y le dije que no iba a ir, y Pablo creo que tampoco le dijo que no. También le dijo que no, que iba a ir para su casa. Este es el puente del Calvario. Este puente. Este es el puente del Calvario aquí. Por aquí fue más o menos en esa carretera ahí donde falleció, donde tuvo el accidente, School. Por aquí, él venía bajando por ahí y ahí tuvo el accidente. Cuando tenía ese carro por allá, él venía bajando y ahí tuvo el accidente en ese pedazo. De todas formas, vamos a llegar no ahí ahora a firmar. En esta carretera fue donde tuvo el accidente de School, el judoka School. Él venía del eléctrico a incorporarse a esta carretera y había un camión parqueado en dirección contraria, y él, cuando se incorporó a esta carretera que venía de allá para acá, impactó con el camión. Más o menos en esta zona fue que él falleció, tuvo el accidente. Ahí él iba para su casa, para allá el Puente del Cotorro, iba para su casa. Recuerdo que en la mañana siguiente nosotros nos quedamos, yo me quedé en Cerro Pelado,
Y como por la mañana nos despertó el entrenador Félix de la Cruz a decirnos de que Wilfredo había fallecido, que había tenido un accidente y había fallecido. Según nos dijeron, era que había un camión KP3 y venía de Marianao y Villa Blanca, y cuando bajó el puente, ahí estaba el KP3 y no lo vio y se metió con el KP3 por atrás. Eso fue muy triste porque por lo menos nosotros no lo creíamos. Yo y Pablo, que nos íbamos a pasar días juntos, todos, no lo creía. Pero bueno, ya. Según José González Rosabal, Pepe, como a las 4 de la mañana lo fueron a buscar. Yo no recuerdo, porque bueno, yo estaba dormido, lo fueron a buscar, fueron a hacer pelada, a preguntar si conocían a Wilfredo. Y cuando fueron a ver que era Wilfredo que había fallecido, que había tenido el accidente. Recuerdo que en velorio los entrenadores hicieron un reporte ahí, sacaron un yui, sacaron un kimono y lo vestimos kimono con su cinta negra antes de ponerlo dentro de la caja de él. Y ahí se hizo el velorio, muy bien, se hizo el velorio, todo fue bien, fuimos todos para allá, casi todos nosotros lloramos porque éramos, no puede, recuerdo que el Wilfredo School había subido de 78 kilos para 86 y había una gran rivalidad entre él y José González Rosabal Pepe, y todos estamos esperando el combate. ¿Por qué? Porque ellos no se habían enfrentado nunca y no se habían enfrentado nunca en campeonatos nacionales ni nada, y todo el mundo está esperando a ver quién iba a ser el campeón nacional. Recuerdo que ese campeonato nacional fue en La Mariposa, donde se le dio un minuto de silencio al fallecimiento de Wilfredo School, y fue muy duro, creo que fue muy duro. A todos el tiempo mío conocemos a Wilfredo School y sabemos que Wilfredo School era un atleta muy alegre, muy amigable, se llevaba con todo el mundo, le gustaba mucho la fiesta, y es importante que le hagamos este reconocimiento, porque hace mucho rato que no se habla de Wilfredo School, y sí es muy lindo que hablemos de Wilfredo School, ya que fue uno de los mejores atletas de Cuba en mi tiempo. A todos muchas gracias y nos vemos pronto. Hola, buenas. Ante todo, mandar un saludo a toda esta gran familia del Piapa y a toda esta gran familia de judo. Estoy aquí para hacer un vídeo a petición de Lizzy Legend, que han tenido la gran idea de rendirle un homenaje a un gran judoka que ya no está con nosotros, pero no por eso es menos merecedor de ello. Además, es algo que yo veo justo que así sea. Estamos hablando de Wilfredo School. Les voy a empezar a hablar un poco así de la parte deportiva primero. School fue un gran judoka en su momento, que me parece que empezó en 71 kilos, después en 78 y luego se pasó a 86 kilos. Cuando él estaba en 86 kilos, coincidimos en la selección nacional durante algunos años, tiempo en el cual hemos salido a competir juntos. Él estuvo en la Universidad de Kobe en el Mundial conmigo, donde hizo un buen papel. Él luego en la gira también. Luego tengo que decir de él que era un judoka muy fuerte, muy rápido, era muy técnico y tuvo muy buenos resultados. En la parte personal, en la que yo viví en su tiempo, para que ustedes tengan una idea, de la personalidad de Wilfredo School, yo siendo de su mismo peso, 86 kilos, nosotros luchando por un mismo objetivo, yo estuve en su casa, conocí a sus padres, conocí a su mujer, a su hija, que era muy pequeña cuando aquello. Hemos salido a compartir, hemos salido a tomar cerveza por ahí. Eso es para que ustedes tengan una idea de cómo era él. Él era jovial, era divertido, era alegre, siempre estaba haciendo bromas,
era un hombre feliz. School era un hombre feliz. Tenía muchos amigos por el carácter tan bueno que él tenía. Eso es lo que puedo decir de la parte personal. Nunca tuve una queja de nada malo, ni una polémica complicada sobre su personalidad. Él dejó muchas amistades, y yo lo recuerdo de esa manera. La parte triste de la historia que me toca contar, porque la viví en primera persona, fue cuando falleció. Él tuvo un accidente y falleció muy joven, falleció bastante joven. Me recuerdo que ese día estábamos en la habitación, a las 4 de la mañana, estaba Franco, Boña y yo, y creo que estábamos nosotros. A las 4 de la mañana tocan a la puerta y era la policía que estaba preguntando si nosotros éramos de judo. Y le dijimos que sí, y nos dijo, bueno, necesitamos que uno de ustedes vaya con nosotros porque School ha tenido un accidente y ha perdido la vida. Imagínense ustedes cómo nos quedamos todos nosotros ahí. Imagínense ustedes cómo quedamos todos nosotros. Yo como sabía dónde vivía, me ofrecí a ir a reconocerlo porque después teníamos que ir a casa de sus padres. Fuimos al hospital y fue muy triste ese momento de decir, sí, es él, es que está ahí. Luego fuimos a su casa, él vivía en el Cotorro, y en cuanto la madre vio que la policía llegó, pobrecilla, se puso a gritar, mi hijo, porque ella, como si se lo hubiese presentido. Cuando la policía dijo que School había tenido un accidente, no le dijeron que había fallecido en ese momento a la madre. Le dijeron que estaba grave en el hospital, y ella, pero el padre de School me llevó a un lado y mirándome a la cara, el padre de School, yo no sé si se acuerda de esto, me dijo, Rosabal, mi hijo se mató, ¿verdad? Y yo le dije, sí, lo siento muchísimo, señor, lo siento mucho, de verdad. Fue algo que nos dejó marcado a todos nosotros, sobre todo por la personalidad que tenía School, por lo alegre que era, por lo que transmitía, porque siempre estaba con buenas vibras, porque no conocíamos una gente que pudiésemos decir que era su enemigo. Era buena persona y fue un momento muy triste para todos nosotros, para todo el judo cubano, para todo el que lo conoció, el que lo pudo conocer. Así que imagínense ustedes cómo fue ese momento. Yo desde aquí le mando un saludo a sus padres, ojalá y se acuerde de mí. Su madre supongo que no, porque yo hablaba más con el padre a veces cuando iba a casa, y le mandamos un saludo muy grande en el día de su cumpleaños, que creo que este homenaje se lo están haciendo el día de su cumpleaños. Le mandamos un saludo a todas esas amistades que lo conocieron, y que donde quiera que esté, que sepa que no se le va a olvidar. Darle las gracias a ustedes, chicas, a Liz y a Ley, por haber tenido la iniciativa esta de rendirle este homenaje tan merecido, porque se lo merece, porque fue un gran judoka, porque fue una gran persona, para que no se quede en el olvido, porque él bastante se sacrificó por este deporte, por esta causa, y veo justo este homenaje que se le está haciendo a Wilfredo School. Espero de que este mensaje pueda llegar a su familia, pueda llegar a sus padres, y decirle de alguna manera, transmitirle de alguna manera que no se le olvida que somos una gran familia, con los que están y con los que no están, y que pues nada, que aquí estamos, que lo sentimos mucho y que lo acompañamos en su sentimiento el día de su cumpleaños. Eso es lo que quería decir en este homenaje que se le va a hacer a Wilfredo School. Tengo que decir de Wilfredo School también que era un judoka, aparte fuerte y técnico, era bastante bajito para su división de peso, 86 kilogramos. Eso le da mucha estabilidad, porque además tenía un estilo de combate bastante bajo, con la postura bastante baja, y eso complicaba mucho las cosas para moverlo, para tratar de tumbarlo. Él hacía, que yo recuerde, Seoi Nage, hacía Taotoshi, y lo hacía bien bajito, y a veces se tiraba de rodillas, pero lo hacía de una manera efectiva. Él lo hacía de una manera efectiva, le tenía la vuelta cogida a estas técnicas, ¿vale? Yo ahora mismo no puedo decir, porque ha pasado mucho tiempo, no puedo recordar
de la cantidad de veces que nosotros nos enfrentamos en los controles, en el Cerro Pelado, cuántas veces ganamos, cuántas veces perdimos, porque lo que sí puedo recordar es que los combates eran bastante fuertes los combates entre Skull y yo. Recuerdo que en el año 88, después el Félix de la Cruz tomó la decisión de llevarnos a los dos a la gira de invierno, una gira que duró 2 meses, un poco más así. Yo lo que pude ver de sus combates en esa gira es que siempre lo dio todo, siempre fue hasta el final, era bastante competitivo. Yo repito, era un 86 kilogramos, bastante bajito, como yo también, pero que el tamaño no marcaba la diferencia a la hora de él hacer sus combates, sus cosas. Él trataba siempre de darle la vuelta a la situación en cada combate que salía a dar lo máximo siempre. De eso sí puedo estar seguro. Yo repito, él y yo nunca nos enfrentamos a una competición oficial. He visto por ahí que a lo mejor en alguna información pone que él cogió primero un José Ramón Rodríguez, segundo. No, nunca fue así, porque nunca él y yo hemos competido en un José Ramón Rodríguez. O sea, hemos competido en algunos, pero no hemos coincidido. En uno que estuvimos a punto de coincidir, él quedó tercero, yo quedé segundo. Él perdió la semifinal y yo perdí la final con un ruso, creo que fue, pero no llegamos nunca a materializar ese combate. Tengo que decirte que sí, él era fuerte, él era rápido, él era inteligente haciendo judo. El Skull era inteligente haciendo judo, una postura difícil, unas técnicas bastante bajitas, y era un guerrero. Eso es lo que yo, la opinión mía sobre Wilfredo Skull es eso. Creo que lo he dicho casi todo ya. Cabe también destacar que Wilfredo Skull y yo nunca nos hemos enfrentado en una competición oficial, ni nacional de primera categoría, ni José Ramón Rodríguez, ni incluso cuando salimos juntos en una gira por toda Europa, donde competimos en la misma división, nunca llegamos a enfrentarnos en una competición oficial, solo en topes de control internos en el Cerro Pelado. Y entonces en el año 88, en el campeonato nacional que se celebró en la Mariposa de la Ciudad Deportiva en La Habana, era un lugar donde sí, a lo mejor hubiésemos coincidido. Para ese combate había mucha expectativa, había mucha gente que estaba esperando ese combate para ver si yo revalidaba mi título nacional o si ganaba él. Y desgraciadamente no se materializó este encuentro, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque el deporte pasa y las personas y las amistades se quedan. Me hubiese gustado a mí, me hubiese gustado haber competido con él en un torneo oficial. Lamentablemente no pudo ser y todo quedó ahí. Pero bueno, pues recalcar eso de que él y yo nunca hicimos un enfrentamiento en alguna competición oficial. Me pesaba. Entonces, quiero cerrar mi comentario diciendo que, bueno, miro al cielo y como dicen los religiosos, la bendición de Olofi, la bendición de Oloru, la bendición de Olotumare, Wilfredo Skull, donde quiera que estés, te voy a agradecer siempre. Así que un beso grande, Marisa Pérez y Wilfredo Skull, un guerrero. Beso grande. Y actualmente cuando lo recuerdo aún se me hace un nudo en la garganta porque cualquier problema que tenga, siempre pensando en él y pidiéndole y todas esas cosas, ustedes saben. Bueno, yo sobre mi papá, anécdotas así más o menos que pueda tener era que siempre me recuerdo cuando yo estaba jugando, que él llegaba al entrenamiento, simplemente nada más que tenía que chiflarme y al momento de salir desprendida de donde estuviera para mandarme a correr y él siempre me cargaba y esas cosas. Y sí me recuerdo un viaje que estaba jugando y no sé, ni me acuerdo bien qué cosa fue lo que hice, que me dio una nalgada y yo empecé a llorar
vaya, no te puedo explicar. Y él a la par mío empezó a llorar también. Aquello parecíamos dos muchachos porque él nunca me había dado y en ese entonces me había dado esas dos nalgadas y le dolieron más que a mí prácticamente. Pero nada, actualmente, como había dicho antes, siempre lo recuerdo, siempre cuando tengo algún problema personal, siempre estoy pensando en él, que muchas cosas a veces si estuviera vivo no me hubieran pasado, no estuviera pasando por eso, pero nada, y actualmente todavía es como si estuviera en mí. Como había dicho, tengo un niño, ya tiene 20 años, a los 9 años inició su vida deportiva, o sea, no le gustaba el judo, yo tengo en la esquina un colchón de judo, y él siempre se sentaba ahí a mirar el judo, y nosotros, pero mira, practica, no sé qué, si él nunca quiso judo. Un buen día vino y me dijo, mamá, voy a empezar el judo, le expliqué cómo era el judo, porque yo ya había practicado judo, y me dijo, no, yo quiero ser como mi abuelo. Y bueno, le dije, bueno, avanza, le hicimos un kimono hecho, para no comprarle uno bueno, por si acaso, y nada, ahí continuó su judo. Un día en un tope, se da un golpe en la cabeza. Yo dije, el final del judo fue este, pero no, para nada, continuó su vida deportiva. En el 11 y 12 fue campeón escolar, cogió su medalla de oro, y todo el que lo ve, como había dicho, dice que es igualito a su abuelo, que compite igual que su abuelo, y todos los amigos de él y esos que nos conocen, siempre hablando de él, igualito a tu abuelo y todas esas cosas. Siguió para la IDE, lo captaron para la IDE cuando terminó el 6º grado. Ahí estuvo todo el tiempo en la máquina de Barbados. Cuando empezó el pre, lo pasé para la de Winnie, que ahí estaba su entrenador de base, y entonces nada, ahí se quedó hasta que terminó el 12 grado. Después no lo captaron para el equipo nacional, estuvo entrenando más o menos así, pero ahora concluyó su entrenamiento. A veces quiere competir, otras veces no, y entonces está en eso, entrenando todos los días, pero en un gimnasio y esas cosas, pero nada el físico como tal, valores. Soy, las personas que lo conocieron y que me conocen dicen que me parezco mucho a él en el carácter, en su forma de ser. Me caracteriza una persona respetuosa, tranquila, y así mismo era él como tal. Y bueno, todo el que me ve dice que soy igualitica a él. Si yo tuviera la oportunidad de hablar con mi papá, le diría tantas cosas que ni sabría actualmente qué es eso, pero sí, nunca hubiera querido que me hubiera abandonado, porque siempre quise sentir lo que realmente cuando crecí fuera tener un padre al lado, y más de la forma en que fue conmigo. De su hija, Joandrita, pequeña, que la tuve que abandonar, y dolorosamente ese día fue fatal para mí, porque incluso como me recogía él, que íbamos para el Cerro Pelado los dos, y ese día yo estaba esperándolo, que venía en su coche, bueno, un coche que tenía él en su carro, coche, no se le dice carro, como se dice aquí en España, y yo esperándolo a él, y yo no llegaba, y coño, voy a llegar tarde al entrenamiento, y porque estábamos preparándonos para el campeonato nacional, 1988, y bueno, que no llegaba, y cuando, bueno, llego al Cerro Pelado yo después, y cuando veo el equipo estaba afligido completo, tomó un silencio de mar, y me dice, oye, ¿te enteraste de lo que pasó? No, que Skull se mató, y no puede ser, yo estoy esperando lo que me llegara, pero no llegó, y ese día fue fatal para mí, muy fatal para mí, y desde esos años, como quiera que sea, siempre se ha recordado, y siempre he dicho yo, oye, se ha perdido un gran atleta, un gran amigo, un gran hermano, y un luchador. Con esto creo un simple recuerdo, porque no puedo, me siento mal, me duele mucho. Para todos
lo conocieron, que cuando quiera que se recuerde de él, porque fue un gran atleta. Un beso a todos, al PIAPA y a todos los judokas. Recordara como se recuerda actualmente, que mi papá fue muy buena persona, muy buen atleta, y yo sí estoy muy orgullosa de eso porque ya han pasado tantos años y siempre que nos ven, tanto a mí como a mi niño, siempre nos hablan de él, siempre dice que nos parecemos mucho, de que somos iguales a él, tanto el nieto como yo, y así, como mismo se está recordando, que se sigue recordando siempre. El proyecto de barrio Wilfredo School nace como un tributo vivo a su legado, pero también como una respuesta a una necesidad social urgente. Fue creado con el propósito de sacar a niños y jóvenes marginados de las calles, alejarlos de entornos de riesgo y ofrecerles a través del judo una oportunidad real de construir un mejor futuro. Más que formar atletas, el proyecto forma carácter, disciplina y valores. Cada entrenamiento es una herramienta de guía, cada competencia una meta, y cada logro una prueba de que con apoyo y dirección los sueños pueden ser más fuertes que las circunstancias. Así, el nombre de Wilfredo School se convierte no solo en memoria, sino en camino. Hoy su nombre no descansa en el silencio, vive en un proyecto que honra su memoria, impulsado por atletas de judo de Ciudad de La Habana, jóvenes que entrenan con lo que tienen, donde pueden, muchas veces sin tatami, pero nunca sin corazón. Entre paredes desgastadas y recursos escasos, ellos han convertido la carencia en carácter, la dificultad en disciplina y el dolor en impulso. Compiten, representan a su tierra y cargan un legado que no se mide en medallas, sino en coraje.